Ya escucha Perfecto, mejor, pues ¿verdad? vamos a comenzar este webinario. Muchas gracias por estar presentes. Esperemos que alcancemos las expectativas de interés que tienen, que seguro que sí. Hay personas conectadas desde Chile, desde Argentina, desde México, desde Perú, desde, bueno, es decir, desde Colombia, desde España. En fin, en este sentido, todo un éxito. Mi nombre es Daniel Piret, soy el director de IT and Platform y a mi lado, como moderador, está Alejandro Martínez Villamil, que es el Managing Director de TenStep México y quien va a dar la parte práctica. De manera que a partir de este minuto yo me voy a callar, voy a dejar que Alex nos haga su exposición magistral y después yo daré la parte práctica. Básicamente la agenda será media hora de esta teoría, otros 20 minutos, media hora de práctica para que veamos cómo se inventa el portfolio y programas en una solución como ITM Platform y después habrá un turno de preguntas. Por favor, no duden en hacer todas las preguntas que quieran en cualquier momento en el chat. Lo más probable es que las contestemos al final, vamos a intentar contestarlas todas, pero nos viene muy bien ir dosificándolo de manera que podamos ir leyendo. Muy bien. Así que, Pues muchas Alejandro, gracias, Daniel. Gracias, te agradezco mucho. Pues bienvenidos a todos y muchas gracias por su tiempo. La verdad es que consideramos que a esta hora de la mañana, sobre todo aquí en México, bueno, pues es hora de labores y apreciamos mucho que estén ustedes atendiendo, por lo menos a esta hora, donde daremos una plática alrededor de portafolio y programas de proyectos y al final, o digamos, como bien lo mencionaba hace un rato Daniel, una parte práctica, sobre todo en la utilización y manejo de la herramienta de ITM Platform. Entonces, bien, pues vamos a comenzar. Si por ahí alguno de ustedes tiene, como decía Daniel, alguna duda, con todo gusto las tenemos aquí listas y vamos a ver si es posible contestarle en ese momento, si no hasta el final. Entonces, bien, entremos en el tema. ¿Cuáles son, cuál es digamos, el principal foco de atención sobre este webinar? Es, en términos generales, y digo generales porque en una hora es muy poco tiempo para nosotros poder a profundizar en este tema de portafolio que seguramente muchos de ustedes conocen, pero en fin, el objetivo es conocer el marco de referencia de la gestión de portafolio de proyectos y a mediados de esta presentación realizar una práctica como lo habíamos mencionado. Entonces estaremos trabajando fundamentalmente con la versión 3 o la tercera edición del estándar del PMI en cuestión de portafolio management. Así que, bueno, vamos a darle una vista de ello. Pero antes de todo, siempre que hablamos de portafolio hay que hablar de un tema que no puede dejar de ser importante y muy importante, que es la estrategia. Entonces, la estrategia de las organizaciones, adicionado esto a la ejecución, al final para las organizaciones lo que debe de suceder es darles resultados de negocio. Estos resultados de negocio, que es lo que la mayoría o si no todas las organizaciones esperan, tienen que ver con sus iniciativas planteadas para lograr ser más competitivos, crecer en todos los sentidos que ellos buscan. Pero hay algo importante que mencionó en algún momento la revista Fortune, que es que menos del 10% de las estrategias efectivamente formuladas son correctamente ejecutadas. Eso es alarmante, esa cifra, ¿no? Porque ciertamente las organizaciones al final lo que buscan es, después de hacer una planeación estratégica, de reunirse con todos sus ejecutivos o los principales para lograr cumplir con su visión, bueno, pues lo que menos esperan es que esto no se dé, que no se cumpla. Y entonces hay muchos factores que, bueno, intervienen en esta no ejecución de la estrategia. Entre unos solamente voy a mencionar, por ejemplo, el que no todo mundo conoce en la organización lo que la misma empresa está buscando, lo que los ejecutivos están definiendo como visión, sino que solamente quedan a veces
en las cabezas de la organización esa estrategia pues no hay un seguimiento adecuado. Entonces es alarmante, pero sin embargo, pues es algo que tenemos que poner foco. Entonces, otro de los aspectos primordiales en esto es que la mayoría de las organizaciones tampoco saben cómo ejecutarla. Puede ser que la tengan definida. Y ahora, una vez que tengan todas esas iniciativas, no saben cómo implementarlas, cómo llevarlas a cabo y sobre todo, pues cómo darle seguimiento. Entonces, vamos a ubicar desde un entorno general, visto en una organización, la estrategia por una parte, y por otro lado está la organización. La organización, de alguna manera, desarrolla, como lo mencionábamos, su plan estratégico, y esto, de alguna manera, también tiene que ver con la parte de la operación de la organización, que al final este es un mecanismo para mantener viva la organización, como bien lo dice ahí. ¿A través de qué? A través de estos proyectos, que también significa el mecanismo para concretar el futuro de la organización, lo que ellos buscan obtener al final. Y esto se concentra finalmente en algo que le llamamos portafolio. Y en el portafolio lo que buscamos es hacer los proyectos correctos y hacerlos de manera correcta. Entonces, visto como este panorama general, tenemos una entidad por ahí importante en las organizaciones. Algunas la tienen formales, otras informales. Sin embargo, ya hoy en día se habla mucho de las oficinas de proyectos. Y estas oficinas de proyectos, que son las entidades que se encargan de generar en la organización el estándar y la forma de trabajar bajo un mismo método y un mismo marco de referencia, bueno, pues se encargan de concentrar y dar sobre todo visibilidad a la organización de la situación de los proyectos, de la situación del portafolio en general. ¿Cuál sería la relación entre la gestión del portafolio y la estrategia de la organización? En principio, las organizaciones construyen la estrategia para definir cómo se logrará su visión. Dice Mauricio Aduna, no, no escucha, ¿qué debo hacer? Perdón un momento, seguramente hay que habilitar el audio. ¿Alguien más hasta este momento de los que están ahí no escuchan? ¿Podrían retroalimentarnos con eso, por favor? Ok, dice Sergio, Anthony se escucha bien, Rubén, todo bien. Lourdes se escucha perfecto. Entonces, seguramente por ahí has de tener algún detalle con tu audio. Bien, bueno, muchas gracias. Continuamos entonces. Nos decía, las organizaciones construyen la estrategia para definir cómo se logrará su visión entendiendo lo que quieren llegar a ser en el futuro. Y entonces la visión se habilita a través de la misión, que es lo que realmente hoy la organización es, por las razones por las que estamos hoy, nuestra organización. Y esta, pues, de alguna manera en conjunto, estas dos, la misión y la visión, dirigen la ejecución de la estrategia, ¿sí? A través de nuestras fortalezas. Muy bien, parece que todos nos escuchan bien, ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿qué más podemos mencionar acerca de esto? Permítanme un segundo. Dice, la estrategia organizacional es un plan que describe cómo las fortalezas de la organización y las competencias básicas de la empresa se utilizarán para qué. Bueno, para aprovechar las oportunidades, sobre todo para esas ventajas competitivas, para minimizar el impacto de las amenazas a las que pueden llegar a tener las organizaciones y sobre todo para responder a los cambios de mercado continuamente. Y
algo muy importante es centrarse en las actividades operativas que son más críticas para la organización. Entonces, de ahí, toda esa estrategia nos hace a las organizaciones mucho más fuertes, mucho más competitivas. Bien. Entonces, la estrategia de la organización es el resultado de esa planeación estratégica que se desarrolla en las empresas. Normalmente, bueno, dependiendo del tipo de sector o del tipo de empresa, la planeación se puede desarrollar eh, anualmente, quinquenalmente, etcétera. Va a depender mucho del dinamismo o del tipo de servicios y productos que ofrezca la organización en el momento en que estén haciendo su planeación estratégica. Entonces, la visión de una misión se traduce en ese plan justamente estratégico. Para poder complementar un poco todos estos temas, vamos a hablar de dos conceptos que son fundamentales, que es un portafolio de proyectos, seguramente muchos de ustedes lo tendrán muy claro, algunos otros no, y qué es la administración del portafolio. Entonces, estas definiciones que están sustentadas en el PMBOK del PMI, dice que un portafolio es una colección de sus componentes de programas, proyectos u operaciones administrados como un grupo para lograr los objetivos estratégicos. De alguna manera, bueno, estamos tomando esta información porque es la que nos rige basados en el estándar del PMBOK. Y por otra parte, si entendemos ese portafolio como el paraguas en las organizaciones que se encarga de concentrar todos esos componentes y componentes entendiendo como proyectos, se pueden estructurar de alguna manera, como lo vemos aquí en esta imagen. A partir de un portafolio podemos construir nuestros subportafolios, proyectos mismos dependiendo de ese portafolio, o podemos también clasificarlos en programas. Los programas a su vez también pueden subdividirse en otros programas, en proyectos y algunas otras tareas relacionadas con el día con día en las organizaciones. Entonces, si nosotros ubicamos a este nivel, la administración del portafolio, entonces tendríamos que visualizar con claridad que todo lo que hagamos alrededor del portafolio está por encima de esto, de que es de los proyectos y de los programas. ¿Por qué? Porque los incluye y ahora se va a ver de una manera magnificada, digamos, la administración de todos esos componentes. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo tengo o tenemos un portafolio en la organización, el producto de la estrategia, estamos viendo justamente todo su valor a nivel global. No estamos viendo solamente la parte de riesgos, de valores o de beneficios específicos o de alcances específicos en proyectos, porque esos justamente son componentes del portafolio. Entonces lo estamos viendo en un análisis de riesgos a nivel global. Es diferente, es muy diferente estarlo viendo a nivel proyecto, decía yo. Bien, entonces hay que ubicar de esta manera en dónde se enfocan justamente los administradores de programas y proyectos. Se enfocan fundamentalmente, ya lo habíamos mencionado en una primera lámina, en hacer los proyectos correctamente. Y los administradores del portafolio se enfocan en hacer los proyectos correctos. ¿De acuerdo? También esta información viene muy claramente definida en el estándar del portafolio tercera edición y también lo menciona en el tiempo. Bien, los procesos de administración de portafolio, entonces, tienen en su definición como la administración de portafolio, digamos, que es todo ese conjunto de procesos, de conocimientos, habilidades, herramientas técnicas
que también, al igual que si lo vemos de manera individual como los proyectos, sí tienen entradas, tienen herramientas y técnicas y tienen sus salidas. Y esto, bueno, tiene que ver también con la habilidad de quien lo administra. Entonces es el conjunto de todos esos conocimientos y habilidades y herramientas lo que nos hace una administración de portafolio. Cada uno de los procesos, como decía, tiene sus inputs o sus entradas y las herramientas necesarias que se pueden aplicar precisamente para la administración de los portafolios. Bien, en todo este camino en la construcción o generación de un nuevo portafolio para las organizaciones, hay algo que a veces se pierde de vista y es el contar con un administrador de portafolio. Decimos que normalmente que el administrador del portafolio es aquel que tiene una hoja en Excel con los nombres de los proyectos, con las fechas de inicio y término, con el nombre del responsable, alguna otra información. Y eso, bueno, pues finalmente podemos identificarlo como un portafolio, pero esto va más allá. O sea, el administrador de portafolio tiene que ser un perfil en la organización que se dedique específicamente a administrar eh, todas esas iniciativas o esos componentes del portafolio de una manera integral. Entonces es importante para este administrador entender cuál es el impacto de esos procesos de administración del portafolio, o sea, qué es lo que se espera en conjunto de lo que va a lograr su portafolio de proyectos. Y tiene que tener una visión mucho más, eh, eh, digamos, global del entorno de la organización, más que centrarse en un simple componente. Entonces, como dice en la lámina, no será posible llevar a cabo la visión, la misión y estrategia de la organización a través de metas seleccionadas, los objetivos, prioridades y procesos, sin medir, sobre todo, con precisión los beneficios para el negocio. Y eso es lo que necesitamos obtener, una medición, saber qué nos va a aportar nuestro portafolio a la organización o nuestro conjunto de portafolios, ¿no? Entonces, eh, para complementar un poco más, aquí estamos mencionando algunas de las cosas que debe de considerar un administrador, pero digo, deberíamos de ubicarnos, como les decía al principio, en un nivel superior para ver el entorno de toda la organización y poder generar ese valor o poder ayudar a que los componentes realmente aporten el valor que se espera de la estrategia de la organización. Entonces, debe asumir que existen las siguientes condiciones. Primero, para la implementación de este portafolio, que la organización se alinea a esta práctica de administración de portafolio. Es difícil en estos momentos decir que ya en cultura, en cuestiones de cultura, de dirección de proyectos, de administración de proyectos, ya estamos muy bien. Realmente nos hace falta todavía mucho. Y si nos hace falta mucho en administración de proyectos, imagínense en administración del portafolio, en administración de programas. Estamos todavía un poquito eh, yendo muy despacio en el conocimiento de esto y sobre todo en la práctica. Entonces, por eso es importante que se conozca, que la organización tenga en mente eso. La organización se debe de alinear a la práctica de administración de portafolio. Los proyectos y programas que se proponen deben de ser cada uno de ellos evaluados a conciencia y que el personal también esté debidamente calificado y sobre todo que eh, estén dispuestos a ser los que tengan que ser administradores del portafolio. Porque a veces también, por experiencia, lo digo, en algunas organizaciones, asignamos una tarea, una actividad, un rol o un proyecto de esta naturaleza a la persona que a veces vemos pasar por el pasillo y decimos, ¿quién se hace cargo del portafolio ahora? Pues démoselo al que va pasando, ¿no? Y entonces no tenemos ninguna formalidad a veces para asignar
las responsabilidades. Y entonces, por eso es importante que las personas que se hagan cargo de la administración del portafolio estén perfectamente en conocimiento de lo que significa su función y lo que significa toda esta práctica de administración del portafolio. También debemos de ser conscientes de que existen los procesos de gestión o de administración de proyectos, porque podríamos nosotros pensar en que en generar o implementar un portafolio en la organización, pero si la organización todavía no está apta o está madura en el conocimiento de la dirección de proyectos, pues bueno, va a ser doblemente difícil el poder implementar algo como esto. Entonces tenemos que asegurarnos que como primera instancia tengamos esos procesos de administración de proyectos. Y algo también que no podemos dejar de lado, que es las responsabilidades y funciones en la organización, pues que estén debidamente eh, establecidas. Bueno, entremos ahora al tema de revisar de manera general cuáles serían los procesos, ¿sí?, de la administración del portafolio. Igual, si alguno de ustedes, me imagino, conoce el PMBOK, está estructurado de una manera en donde podemos ubicar a las áreas del conocimiento, los grupos de proceso y los procesos mismos. Entonces, si hablamos de que hace un rato, de que debíamos de considerar que las organizaciones deben de tener al menos la dirección de proyectos implementada, estamos hablando de las 10 áreas del conocimiento, de los 5 grupos de procesos, ¿sí?, y en total de sus 47 procesos, si hablamos de la quinta edición. Para este caso, nuestro cuerpo de conocimiento del estándar de portafolio tiene como sus áreas de conocimiento la gestión estratégica del portafolio, la gestión o administración de la alineación del portafolio, la gestión del rendimiento, la administración de la comunicación y la gestión de riesgos como áreas fundamentales de conocimiento. Entonces estamos hablando que tenemos 5 áreas del conocimiento. Ahora, si bien el administrador debe de conocer estas 5, también tiene que conocer las otras 10 áreas y además tiene que conocer los dominios de programas. Entonces, empecemos a ver cuáles serían los procesos de definición. ¿Sí? Estamos hablando de un total de 16 procesos los que comprende el portafolio, el estándar del portafolio. El primero, que es gestión del plan estratégico del portafolio, ¿sí? Y esto es, de alguna manera, todo este grupo de procesos nos ayuda a identificar cómo implementar la estrategia organizacional y lograr los objetivos del portafolio. Entonces tenemos en la parte estratégica, decía, el plan estratégico, el desarrollo del plan estratégico del portafolio, la gestión del Project Charter, y aquí es muy importante mencionarlo. El Project Charter, al igual que lo hacemos en un proyecto, para implementar nuestro portafolio, deberíamos de hacerlo de la misma manera como un proyecto. Entonces, si nos basamos en las mejores prácticas, tendríamos que estar generando un Project Charter también para la creación del portafolio de la organización. Entonces, estaríamos también utilizando los procesos de la ruta o el roadmap del portafolio. Estaríamos utilizando para la alineación del portafolio nuestro desarrollo del plan de administración del mismo y nuestra definición de portafolio. Después tenemos para gestionar el rendimiento un proceso que es de alguna manera, seguramente ustedes han de estar haciendo una analogía con respecto a los procesos del PMBOK, y en este caso, si recordamos, en la parte de los grupos de procesos de planeación tenemos intersección con integración, tenemos por ahí el desarrollo del plan de administración del proyecto. Y ese es uno
o al que le llamamos el plan de planes, que contiene justamente los 10 planes subsidiarios. Está en planeación, decía yo. Entonces, bueno, aquí en los procesos de definición estamos hablando también de los planes subsidiarios de la administración del portafolio. Entonces tenemos, como en este caso de alineación, el plan de gestión del portafolio y en rendimiento el plan de gestión del rendimiento o del desempeño del portafolio. En gestión de la comunicación tendríamos ahora, creo que ya Daniel podrías mover un clic, como que se atora de repente. Ahí está ya. Eso El soy yo. siguiente, ahí está, gracias. Es el otro plan, que es el de gestión de la comunicación del portafolio. Y por último, tenemos el desarrollo del plan de gestión de los riesgos del portafolio. Entonces, quiere decir con esto, si hacemos esa analogía de nuevo, que podemos definir la forma en que vamos a generar ese establecimiento del portafolio o definirlo al final, utilizando cada uno de estos planes subsidiarios. Bien, nos vamos al siguiente grupo de procesos, que son los procesos de alineación, en donde fundamentalmente nos ayudan a gestionar y hacer las optimizaciones al portafolio. Y contiene los procesos de gestión del cambio estratégico. Igual que en los proyectos hay cambios que no podemos evitar, podemos minimizar. Pues en el portafolio también hay cambios integrales, hay cambios en esos componentes del portafolio y hay que pues establecer un proceso de cambios para poder solicitar análisis de impactos aquí a nivel de portafolio, no del proyecto. ¿Sí? Y eso lo repito varias veces porque no debemos de perder el foco de lo que administra el portafolio, el nivel que tiene. Entonces, todos esos procesos pudieran ser algunos reutilizables de la administración de proyectos, o sea, digamos, hablando de plantillas o de formatos, podemos utilizar los mismos, nada más hay que identificar el tipo de cambio, si es un cambio al proyecto o si es un cambio al portafolio, ¿no? O un cambio a la estrategia de la organización. Y entonces tenemos también en la gestión de alineamiento, en esa área de conocimiento, pues la optimización del portafolio. ¿Sí? Es decir, hacer, darle mucho más valor a los beneficios, a los resultados del proyecto y sobre todo, y así como optimizamos, voy a hacer quizá una comparación medio extraña, digamos, así como nivelamos los recursos, ¿sí? Aquí nivelamos de alguna manera también los esfuerzos, los resultados, los beneficios, los riesgos a nivel de todo el portafolio. Entonces tenemos otros dos procesos, que es la gestión de la oferta y la demanda, precisamente. De repente se va muy rápido. Aquí está. La gestión de la oferta y la demanda, que es el otro proceso que tiene que ver con el desempeño del portafolio, la gestión del valor del proyecto, la administración de la información del portafolio y por último el proceso para gestionar los riesgos del proyecto. Entonces, en toda estos grupos de alineación lo que vamos a estar ubicando en términos generales es la categorización de nuestros componentes o de nuestros proyectos, la evaluación de cada uno de ellos y cuáles de esos componentes del portafolio van a ser incluidos o se tienen que modificar o se tienen inclusive que eliminar del portafolio. Pero todo esto siempre tendrá que estar documentado. Por supuesto, administrados. Por último, estamos revisando los procesos de autorización y control. Entonces, en donde aquí
estaremos nosotros determinando la forma en que los componentes del portafolio van a ser autorizados y sobre todo cómo vamos a darle seguimiento a todo nuestro portafolio, a través de qué procesos. Y esos procesos, ya decía yo, uno de ellos es la autorización, los procesos de autorización del portafolio y el de supervisión del portafolio, donde vamos a poder tener ahí las métricas, la información relacionada con la situación del avance de cada uno de los componentes y también la concentración de un mapa general de nuestro portafolio de proyectos. Entonces, con esto determinamos cómo supervisar esos cambios estratégicos, los que acabamos de revisar en los procesos de alineación, darle una trazabilidad y una revisión de los indicadores para alinearlos, ya decíamos, a la autorización a los componentes de ese portafolio. Y sobre todo verificar que los valores que se entregan a la organización, es decir, que los beneficios, ¿sí? Realmente se están dando y están alineados a la planeación estratégica. En resumen, así es el panorama que vemos de nuestros grupos de procesos y áreas de conocimiento en cuestiones de portafolio management. Recordando, estamos revisando la versión 3. Entonces, de todo esto que desprende al final de todos estos grupos de procesos y procesos, un plan estratégico, un project charter, un plan de administración del portafolio, un roadmap o una ruta, es decir, hacia dónde vamos y en dónde vamos. Esto es, digamos, el mapa general de nuestro portafolio, que incluye, por un lado, los proyectos y, por otro lado, incluye las fechas en las que deberíamos de estar concluyendo esas iniciativas o proyectos. Y al final, un control del portafolio, que es lo que buscamos. Entonces, yo decía hace un rato que en algunas organizaciones eh, ven al portafolio como una lista de actividades en un Excel o en un Word, etcétera, y con eso le dan seguimiento. Y bueno, no está mal, no está mal también. Lo que sucede es que hay que ver, pues, cuál es el nivel de madurez que tiene la organización, en dónde se encuentran, cuál es su visión, etcétera. Sin embargo, está bien que tengan una visión de portafolios en una lista. Eso es correcto. Pero yo creo que es tan importante para las organizaciones el contar con una administración y con un administrador para que realmente le demos seguimiento a esas estrategias que al principio veíamos como un slide que no se están cumpliendo las estrategias que se formulan las organizaciones. O sea, ese 10%, por esas razones, por esa y otras más, es real. Y entonces, para poder implementar y darle paso a Daniel, quisiera yo con tres láminas concluir esto. Para poder implementar, hay que pensar que la administración del portafolio no es un proceso o un proyecto que se pueda desarrollar en 3 meses o en 6 meses. Debemos de darle tiempo. También hay que tener cuidado dependiendo de la organización. Siempre va a ser eso. Pero por lo regular, empresas medianas a grandes nos lleva en implementación de un portafolio con manejo de más de 30, 40 proyectos y vuelvo a repetir, dependiendo, porque algunas organizaciones pueden tener un solo proyecto, pero que sea de un impacto económico muy grande o de un impacto social o un impacto para la organización muy grande y eso puede también llevarnos ese tiempo. Normalmente estamos hablando de 2 a 3 años y obviamente pues las empresas que sean más pequeñas lo pueden implementar mucho más rápido. Entonces, repito y reitero que hay que poner a alguien a cargo de la implementación. Y ese alguien puede estar dentro de una oficina de proyectos o puede ser alguien que esté de alguna manera ubicado
afuera de la oficina de proyectos, pero siempre con relación a la PMO de la organización, la que tenga. Eh, y que esto, pues, como lo decía también, se lleve a cabo a través de un proyecto. Y de las cosas que también son fundamentales, podemos tener nosotros un buen marco de referencia, un buen estándar, buenas prácticas. Y recordemos una cosa, las buenas prácticas son las que están, digamos, definidas de manera internacional por aquellos especialistas en cada sector, y en este caso están, hablando de portafolio, están concentradas en el estándar, ¿sí? Donde el estándar nos dice, igual que el PMBOK, nos dice el qué debemos de hacer para llevar a cabo una buena administración del portafolio. Para eso nos hace falta una metodología. Una metodología es la que nos dice entonces cómo aterrizar esos qués en la organización y apoyarnos en una herramienta. Eso también es fundamental. Entonces, para eso hablamos de herramientas. Parece que por tiempo como hablo mucho, seguramente se detiene, ¿eh? Pero si le puedes dar, Daniel, un clic más, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Avanzo un poco más, Alex. Uno más, por favor. Y entonces vamos a estar ahí teniendo lo que decía yo como herramienta, un sistema de información de administración del portafolio. Este ya lo ubican porque este también se utiliza para la administración de proyectos, que es el Project Management Information System. Y se compone precisamente de esas herramientas y las técnicas necesarias para recopilar e integrar toda la información que se requiere. Entonces, nos permite analizar, diseñar, producir y gestionar sistemas de información, ¿sí? E incluye las herramientas de software, repositorios, pueden ser electrónicos o no, sistema de versionamiento de documentos, sistemas de gestión de la configuración o el cambio, una base de datos de riesgos, unas herramientas de análisis que también lo complementan, ¿sí? Los procesos de gestión financiera de los sistemas también, los procesos de gestión del valor ganado y las herramientas, todas esas herramientas y técnicas que también utilizamos en la dirección de proyectos. Bueno, pues aquí las estamos maximizando de alguna manera. Las herramientas de gestión y comunicación, como todo, y algunas otras herramientas de gestión del conocimiento y los procesos necesarios para apoyar la administración del portafolio. Bien. Entonces, con esto concluye en este momento mi participación. Seguramente, bueno, al ratito nos estaremos escuchando un poco para responder a las preguntas que nos hagan. Y le cedo el control entonces a Daniel para que nos demuestre cómo es que todos estos elementos que acabamos de hablar ahora se implementan o se utilizan a través de una herramienta. En este caso, la plataforma Bueno, como pues esta. buenas tardes o buenos días, de nuevo, dependiendo de la ubicación en la que estén. Sí que me gustaría, por favor, que me confirmaran a mí también que se me escucha alto y claro. Así, sí, alto y claro, perfecto. Bueno, genial, muchísimas gracias. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es, digamos, hacer un mini tour, algo muy rápido, sobrevolando por encima, digamos, de las prestaciones que ofrece ITM Platform en lo relacionado con el portfolio y gestión de programas. Vamos a ir bastante rápido porque, como es natural, pues no tenemos demasiado tiempo. Lo que me interesa es que tengan una idea de qué es lo que tiene que cumplir una herramienta en estos ámbitos. No necesariamente que tenga que ser ITM Platform, pero si eligen alguna otra o incluso hacerlo ustedes mismos de forma manual, que esto sucede mucho, sobre todo al principio, por lo menos que tengan en cuenta algunas claves. Entonces, para ello lo que voy a hacer es utilizar un entorno de demostración. Voy a entrar como un usuario con acceso completo
Muchos de ustedes ya conocen ITM Platform, de manera que no me voy a detener demasiado. Pero sí me parece interesante que entiendan algunas de las prestaciones y por qué están aquí, ¿no? Y quizá el eje fundamental que quiero transmitirles en este momento es que las capas de ejecución y de estrategia por lo menos en ITM Platform, están comunicadas. Es decir, hay sistemas que permiten gestionar, planificar y seguir un poco la estrategia y los planes que se han definido. Otros permiten seguir, definir, planificar, etcétera, los proyectos. Bueno, pues hay otros productos como ITM Platform que vinculan ambos mundos y de alguna manera, digamos, la capa superior de estrategia no solo sirve para definir, sino después para controlar, para seguir, saber si lo que planeamos al principio de año, pues luego digamos que tiene cierto sentido. Y para eso, pues pensamos que no hay nada mejor que involucrar a la organización y todo aquel que esté implicado en los proyectos. Entonces, permítame 5 minutos quizá para explicarles cuál es la estructura, ¿no? En Platform, básicamente todos los usuarios que tengan acceso, ya sean directores generales, gestores del portfolio, gestores de un programa, jefes de proyecto, responsables de una tarea o simplemente miembros de equipo, tienen su rol, ¿no? Y tienen sus prestaciones accesibles. En este caso, lo que estamos viendo es el escritorio de un usuario cualquiera que tiene su home con su calendario. Esto no es un diagrama de Gantt, y donde tiene su panel de comunicación. Como ven, pues en este caso esta persona está hablando de la sección de riesgos de un determinado proyecto. Victoria, en este caso de nuevo, también está hablando de la sección de documentación, como veíamos y nos explicaba también antes Alex, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que tenemos un núcleo, un centro de comunicación entre los miembros de los equipos y además tienen sus paneles, tareas, actividades, qué programas, proyectos y servicios tienen en este momento en funcionamiento y bueno, las partes de las últimas horas. Eso me interesaba un poco, no voy a entrar en ninguna de las otras opciones, para que entendamos un poco la base. Vamos a ir un poco hacia arriba ahora y me van a permitir que salte un poco de un sitio a otro, pero me parece que, bueno, quizá hacerlo en una determinada secuencia puede ser interesante. Lo primero que encontramos, digamos que es un cuadro de manos, indicadores, que nos dicen cómo está yendo nuestra gestión. ¿En términos de qué? Pues en términos de todo aquello que entre a formar parte de ITM Platform, ya sean proyectos, ya sea el portfolio, ya sean los objetivos de negocio, ya sean los esfuerzos o los proveedores, ¿no? Aquí tenemos una miríada de indicadores que, bueno, pues ustedes pueden seleccionar cuáles son los que quieren ver y cuáles son los que no, y que de alguna manera, bueno, pues ya nos van dando una orientación de por dónde vamos. En esto no me voy a detener mucho más. Lo que sí quisiera es enseñarle un poco cuál es la mesa o cómo funciona la mesa de trabajo de un gestor de proyectos. Y no voy a entrar todavía en el área de portfolio, porque si se fijan en el menú, tenemos el cuadro de mando. El menú, digamos que es top-down. Tenemos cuadro de portfolio, programas, proyectos y luego una serie de prestaciones en las que no voy a entrar hoy. Voy a ir en este caso a proyectos, para después ir al portfolio, para después ir a los programas. En este caso, voy a ir a la lista de proyectos. Básicamente, esta es la mesa de trabajo de cualquier persona que tenga que trabajar con un conjunto de proyectos. Lo que procuramos es ofrecer todas las prestaciones que sirvan para manejar este conjunto. Entonces, bueno, pues tenemos, digamos, pues tengo un área de filtrado donde yo puedo seleccionar cuáles son los proyectos a los que quiero tener acceso. Por ejemplo, todos aquellos que tengan un presupuesto superior a $30.000 y cuya evaluación pues sea crítica o no crítica, bueno, en fin, cualquier cosa. Entonces yo podría aplicar este filtro y el sistema ya me devuelve automáticamente cuáles son los proyectos que cumplen estos criterios. Además, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, pues cuáles son las columnas que quiero ver de cada uno de estos proyectos. Esto a nivel, digamos, de gestión global es muy interesante porque lo que permite, decir, bueno, pues yo lo que quiero ver, a mí lo que me interesa como gestor es, pues no es que me interese exactamente cuál es la prioridad, ni en qué fecha empezó, ni cuándo finalizó, sino que quiero saber quién es el director del proyecto. Quiero saber también quién lo patrocina, interna o externamente. Esto también es un criterio que sigue el PMBOK. O, bueno, pues no sé, cuál es el presupuesto total y cuál es el presupuesto general en horas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría aplicar esto y vería la información que le he pedido al sistema.
Con esto básicamente lo que estoy viendo es un poco la forma en la que yo trabajo sobre la mesa de proyectos. ¿Me lo permiten? Voy a hacer clic en un proyecto para que veamos un poco cómo es la estructura y, y poder entender después de dónde viene la información del portfolio de programas. Y aquí sí que me gustaría detenerme un poco, porque es interesante que la información se agregue de forma piramidal. Es decir, lo que nos interesa es que cuanto más profundo penetre la gestión de proyectos en la organización, más fácil será tener información agregada del portfolio y de los programas después, sobre todo para la hora de hacer seguimiento. Luego vamos a entrar en la fase de planificación. Entonces, en este sentido, bueno, pues este es un poco el aspecto que tiene un proyecto en IT en Platform, donde hay un panel de comunicación, donde hay una clasificación y yo puedo decir cuál es el departamento que lo ejecuta, cuál es su aprobación, su prioridad, cuál es el objetivo principal al que da soporte o cuál es el proceso, por ejemplo, antes que lo mencionaba también Alex, cuál es el proceso de la cadena de valor al que se presta este proyecto. ¿No? Bueno, básicamente no me voy a detener más. Hay un área de equipo donde puedo decidir qué rol tiene cada uno de los usuarios. Hay un presupuesto. Esto también es interesante después a la hora de controlar el portfolio y los programas. Hay un calendario, obviamente, es decir, un diagrama Gantt, que todos ustedes conocerán ya muy bien. Los riesgos los hemos mencionado antes también. Bueno, pues existe un sistema de gestión de riesgos, existe un área de documentación, tanto por proyecto como por tareas, y existe un cuadro de mando por cada uno de los proyectos. Eh, Básicamente esto es un poco lo que quiero enseñar, sobrevolando muy rápido por encima de, bueno, este digamos que sería un poco el cuadro de mando del proyecto que me permite controlar las principales variables que después se van a ver de forma agregada en el portfolio. Um, Muy bien. Vamos a seguir un poco. Me preguntan, veo hay una pregunta, si es la administración del portfolio de programas o proyectos. Los proyectos los hemos explicado muy brevemente para poder comprender ahora qué es el portfolio. Pues vamos allá. Muy bien, pues esto digamos que es el aspecto que tiene el portfolio en ITM Platform. El portfolio al final lo que hace básicamente es que agrupa todos los proyectos. Normalmente se pueden ver todos aquellos que ya estén en marcha o incluso todos aquellos que todavía sean iniciativas. En el caso de ITM Platform, agrupa, no solo contiene, digamos, no solo proyectos, sino que también tiene servicios. Un poco la definición de servicio quizás sea es un proyecto que no tiene ni principio ni fin, sino que es algo continuo. Este portfolio, digamos, que contempla ambos. En este caso estamos viendo, y esto quizá también enlace un poco con una de las transparencias que decía antes Alex, cómo el portfolio tiene un programa y este programa, a su vez, en este caso, contiene estos proyectos. En este programa nos vamos a meter después con cierto detalle. Es interesante también, claro, tener un seguimiento, digamos, de estos proyectos, pues en qué estado están, qué prioridad tienen, cuál es el tipo que tienen, etcétera, etcétera. Digamos, aquí encontraremos un poco digamos, los elementos que nos interesan para saber cuál es el estado de la organización en este momento, ¿no? En el ámbito del portfolio. Eh, para nosotros en IT en Platform es muy importante la gestión financiera, es decir, no solo que el proyecto vaya bien, acabe en plazo, etcétera, sino que controlemos que efectivamente los costes están dentro de los órdenes en los que se han previsto que estuvieran, ¿no? Aparte de que después cada proyecto pues tenga su análisis de valor ganado, etcétera. Aquí podemos ver en qué fase está completado, cuál es el presupuesto total de componentes, de horas de trabajo, de compras, etcétera. Claro que tenemos que tener una visión del conjunto de los proyectos en calendario, el project charter de del portfolio. Lo podemos ver con determinado zoom o prioridades o filtros. Claro que tenemos un área también de, digamos, de seguimiento donde vemos cuál es la evaluación, cuál es el porcentaje de completitud que tiene y también podemos sacar cuáles son los elementos más significativos dentro de los proyectos, ¿no? Porque el hecho de que un proyecto vaya bien a nivel de portfolio puede ser interesante, pero imagínense que están llevando proyectos de construcción. Entonces, en este caso, lo que les puede interesar es, bueno, el proyecto va bien, pero sobre todo lo que me interesa es la tarea concreta o el hito concreto de licencias, ¿no? De concesión de licencias, porque sin eso, ya que el proyecto puede ir como quiera,
pero tengo un verdadero problema, ¿no? Entonces ahí tendré que entrar dentro de mi gestión de riesgos. Bueno, pues hay un cuadro de mando que permite controlar, digamos, las principales magnitudes de los proyectos. En este caso, por ejemplo, fíjense, vemos el presupuesto de los componentes por objetivos, ¿no? O por categoría de objetivos. En este caso, lo que me está diciendo es que mis objetivos son aumentar la eficiencia operativa en un 15%, crecer un 20% en ventas y un lanzamiento de nueva gama de producto. Bueno, pues yo sé que mis proyectos están con un presupuesto del 65% del total en lanzamiento de nueva gama de producto. Todo este tema de alineamiento de estrategia se ve mucho mejor quizá en el área de programas. Voy a explicar a continuación. Eh, los programas, lo que sí me voy a permitir quizá es dar un poco una definición, aunque ya lo ha hecho Alejandro mucho mejor que yo, pero por refrescarla, ¿no? Al final los programas son conjuntos de proyectos eh, agrupados entre sí en torno a criterios u objetivos y que de otra forma pues sería más difícil de gestionar, ¿no? Es decir, son proyectos que tienen algo en común y hace mucho sentido que sean gestionados de una manera unificada. En este caso solo tenemos dos programas, por no complicar la cosa. Uno de ellos se llama proyectos de crecimiento. Como es lógico, parece que aquí vamos a meter todos aquellos proyectos que tengan que ver con el crecimiento de mi organización y otros de iniciativas de mejora interna. Bueno, me parece más interesante este, vamos a ir a ver los proyectos de crecimiento. Muy bien, como ven, un programa al final tiene un aspecto bastante similar al que tiene un proyecto, es decir, hay una pantalla un área de inicio, un área que define un poco el programa, y lo siguiente que tenemos es el área de objetivos, es decir, ¿a qué objetivos está prestando servicio este programa? Y en este caso, yo lo que puedo hacer es seleccionar de qué planes estratégicos. Antes decíamos, por ejemplo, que podían ser los planes anuales de estrategia, bienales, quinquenales, etcétera. En este caso tenemos un plan bienal de 2014-2015 que dice que los objetivos son todos estos y los objetivos que yo selecciono para este programa en concreto son abrir el mercado de licitaciones públicas, crecer 20% en ventas, etcétera. Es decir, todos aquellos objetivos que de alguna manera parece que pertenecen al ámbito del crecimiento del negocio. Lo siguiente que voy a seleccionar es los componentes. Les llamamos componentes y no les llamamos proyectos porque también admite servicios. Es decir, yo podría tener un servicio de mantenimiento que entrara dentro de un programa. En este caso, para este ejemplo, hemos utilizado solo proyectos. Selecciono los componentes y en este caso pues es tan sencillo como esto. Yo tengo todos los proyectos y servicios que están libres, es decir, que no pertenecen ya a algún otro programa y cuál es el seleccionado para estos. Como vemos, pues tenemos la nueva línea de producto, nuevo producto estrella, campaña de primavera, promoción de invierno y centro de atención al cliente. Es decir, 5 proyectos que tienen mucho que ver con el crecimiento del negocio. Y quizá lo más interesante desde un punto de vista de planificación sea el análisis de escenarios. Es decir, porque al final uno tiene que decidir, yo no sé si esto les pasa a ustedes, pero yo en casi todas las organizaciones en las que he trabajado no podíamos poner en marcha todos los proyectos, aunque quisiéramos. Quizá porque teníamos restricciones presupuestarias, quizá porque teníamos restricciones de riesgos o quizá porque teníamos restricciones de capacidad. Pero lo cierto y verdad es que al principio, a la hora de planificar, yo todavía no sé exactamente cuáles son las restricciones que voy a tener, pero sí me gustaría planificarlo. Entonces, en este caso, lo que IT en Platform ofrece es el análisis de escenarios. Y para este caso, además, como estamos hablando de proyectos de crecimiento, pues hace mucho sentido que sea un escenario sobre unas condiciones externas y en este caso son las ventas. ¿A quién no le ha sucedido que si las ventas van muy bien, pues puedo hacer más cosas y si las ventas van mal, pues puedo hacer menos? En este caso tenemos 3 escenarios, uno de ventas al 110%, otro al 95% y otro al 80%, le hemos llamado optimista, realista y pesimista, y con unos presupuestos lógicamente diferentes y con una aportación de valor, y aquí es donde me gustaría llamar su atención porque es donde nos vamos a centrar, mayor en el caso de optimista y menor, obviamente, en el caso de pesimista. Pero fíjense que hay una disonancia aquí, es decir, ya estoy viendo que el escenario de ventas al 95% aporto menos valor que con las ventas al 80%.
Vamos a ver por qué puede llegar a suceder algo así y por cómo ITM Platform ayuda a la toma de decisiones en el plano estratégico. Voy a hacerle clic en el optimista, ¿no? Pues por aquello de que es más alegre que todos los demás. Lo primero, digamos, lo primero que tengo que hacer cuando quiero analizar un escenario es, ya que tengo objetivos y tengo componentes, lo que tengo que hacer es priorizarlos. En este caso tengo tres áreas, una de priorización de objetivos, otra de priorización de componentes y otra de selección de los componentes. Esta es la que vamos a ver después, porque quizás sea un poco, como decimos aquí en España, la madre del cordero. A la hora de priorizar objetivos, nosotros recomendamos fuertemente que si son proyectos que tienen que ver con proyectos internos, es decir, proyectos de TI o proyectos que vayan orientados a la organización, esta priorización la haga la dirección. Es decir, que siempre sea el comité de dirección quien diga cuáles son unos más importantes que otros. Y además, digamos, ITM Platform ofrece varios mecanismos de selección, digamos, de comparación. Son mecanismos que existen, que están en libros, es decir, no nos hemos inventado nada, pero lo que sí hacemos es que los ponemos todos y de una forma bastante sencilla. En este caso, a mí personalmente me gusta mucho la comparación entre pares porque me parece bastante humana. Y para priorizar objetivos, pues quizás sea lo mejor. Y como además se lo vamos a dar esto normalmente al director general, pues que se divierta porque esto es muy fácil de utilizar. Entonces, como ven, pues básicamente tengo unas columnas y unas filas, tienen objetivos comparados los unos contra los otros. Pues en este caso yo puedo decir abrir el mercado de licitaciones públicas con respecto a crecer el 20% en ventas es bastante más importante, algo más importante o mucho menos importante. En este sentido, como ven, la flecha complementaria se mueve en sentido contrario, como es natural, ¿no? De manera que yo solo tengo que hablar de como de la mitad, ¿no? Comparar uno con otro resultados porque el resto tendrán que ser el complementario. Esta es una herramienta extremadamente útil y yo les invito a utilizarla con objetivos suyos, incluso personales, si quieren, porque funciona muy bien. Y lo que funciona fenómeno, o incluso mejor, es este ratio de consistencia que me dice si la ITM Platform no me va a impedir nunca hacer algo, o procuramos que no impida, pero sí que advierta. Y en este caso, el ratio de consistencia lo que está haciendo es advertirme que por ahora parece bastante consistente esta selección. Pero yo en este caso voy a decir, no, pues este lo voy a decir que es mucho más importante y este que es algo menos importante. Bueno, el ratio de consistencia inmediatamente me ha pasado de 0,1 y me está advirtiendo, dice, bueno, cuidado porque es posible que lo que estés haciendo en este momento no tenga demasiado sentido. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a dejarlo consistente, porque verdaderamente esto funciona, ¿eh? Yo lo he hecho con objetivos de mi organización y con mis propios objetivos personales y ese ratio de consistencia dice muchísimo, ¿no? Sobre si uno tiene claras las cosas o no. Bueno, pues con esto lo que hemos conseguido es saber si este objetivo resulta que con esta comparación, esta priorización que he hecho, aporta el 62%. El siguiente sería abrir mercado de licitaciones públicas, lanzamiento de nueva gama de producto y, por último, mejorar la notoriedad de marca. Voy a irme un poco más rápido con la priorización de componentes, recordemos igual a proyectos en este caso, y vamos a utilizar una priorización distinta y sería la valoración cualitativa a la que estoy seguro de que muchos de ustedes ya están acostumbrados. Yo puedo decir de todos mis proyectos cómo aportan a cada uno de los objetivos, que es, digamos, lo que tengo en las columnas. Por ejemplo, la promoción de invierno, pues aporta un cuarto. Estas son las Harvey Balls, estas estoy convencido de que las han visto y que muchos consultores posiblemente les hayan cobrado fortunas por hacer estos cuadros, ¿no? Bueno, pues ahora con IT en plazo nos pueden hacer ustedes así de fácil. Bueno, pues en este caso puedo decir, Promo aporta tres cuartos sobre esto, centro de atención al cliente pues aporta muchísimo, abrir mercado de licitaciones públicas o no aporta absolutamente nada, y de nuevo obtengo, digamos, un ranking, una aportación de valor de cada uno de los proyectos. Y en este caso es una aportación de valor que tiene que ver con los objetivos, porque recuerden que hemos comparado ya una cosa con otra. Para verlo de forma gráfica y poder hacer una selección de componentes y planificar bien y de forma inteligente mi portafolio y, en este caso, mi programa contenido dentro de mi portafolio, tengo el área de selección de componentes. Déjenme esto en 2 minutos porque se me acaba el tiempo y
y darles un poco una orientación de cómo ITM Platform ayuda a seleccionar cuáles son los proyectos que tiene sentido incorporar. Porque les recuerdo que hemos empezado un poco por la ejecución, luego hemos ido un poco al seguimiento y rápidamente luego hemos pasado a la planificación. Hemos hecho el camino inverso. Este sería, digamos, la capa superior, la más alta que hay en planificación. Entonces, en este caso, bueno, pues ya me está diciendo en este gráfico, bueno, pues cuáles son los proyectos que he seleccionado, los que no he seleccionado. Los que he forzado fuera, esto significa proyectos que ya están en marcha, que he sacado de mi selección. Los tienen aquí abajo. Y después puedo ver, bueno, en esta parte, bueno, pues con esto ya está, porque luego tendría los forzados dentro, forced in, que significa aquellos proyectos que habiendo sido rechazados, bueno, pues es que resulta que hacerlo por política, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí veríamos un rombo azul. El siguiente central, esto es la frontera eficiente. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya conocen el término frontera eficiente y a mí me sigue fascinando esto. Básicamente lo que quiere decir es esta línea roja, este gráfico que ven aquí, son todas las combinaciones óptimas entre coste, es decir, yo he tenido que decir o presupuestar mis proyectos, ¿no? Entre coste y valor. Ya hemos dicho cuál es el valor que aporta cada uno de los proyectos y si además he sido capaz de dar una cifra aproximada o muy exacta, da igual, de cada uno de los proyectos, la frontera eficiente me va a decir cuáles son los puntos óptimos. Y además no solo me está diciendo eso, sino que me está diciendo, fíjate, la selección actual es de 1.800.000, la tienen aquí abajo, 1.896.000 dólares y aporta 73%, como estamos viendo ahí. Pero existe un punto que aportando incluso algo más de valor, la puedo tener por 900.000 dólares. Esto significa que la selección de proyectos que he hecho no parece la mejor. De nuevo, ITM Platform le permite a uno hacerlo, pero desde luego le advierte. Este último gráfico a mí me parece uno de los más interesantes, quizá. Crecer 20% en ventas es el 63%. Según la dirección o según los criterios del plan estratégico, crecer 20% en ventas es el objetivo más fuerte que tenemos. Y pesa el 63% de todos los objetivos. Sin embargo, lo estamos atendiendo al 41%. Ahora bien, abrir el mercado de licitaciones públicas era el 24% y lo estamos atendiendo totalmente. Es decir, un objetivo menos importante lo atendemos al 100% y, sin embargo, el más importante no tanto. Eso puede tener algo que ver de por qué estamos fuera de la frontera eficiente. Voy a hacer un pequeño juego. Bueno, en realidad aquí esto se ve claramente. Esta barra yo la puedo agarrar, puedo bajarla y, perdón, puedo agarrar, subir, bajarla y puedo decir, mira, pues tengo 2 millones, actualizo gráficos y, bueno, pues lo más probable es que en este caso invierto más dinero, pero he incorporado un proyecto de mucho valor y he clavado la frontera eficiente. Pero si uno no tiene suficiente dinero, bueno, es que no tengo 2 millones de dólares para gastarme, porque recordemos que estamos en un análisis de escenarios también, con sus limitaciones presupuestales, pues yo puedo decir, bueno, pues saco este proyecto de aquí, que era muy caro y no sé si aportaba demasiado, actualizo gráficos y en este caso, bueno, pues resulta que lo he hecho bastante mal porque me sigo gastando una fortuna, perdón, es que lo que he quitado es el proyecto malo. Este proyecto lo meto y este que cuesta 291.000 lo añado, actualizo gráficos y bueno, pues parece que estoy en una selección pues óptima, digamos, de entre todas las muchas que podría haber seleccionado, este está muy bien. En ITM Platform esto yo lo puedo guardar, y bueno, pues lo dejamos aquí y ya veremos lo que sucede, o puedo guardar y aprobar. Este botón para mí es mágico porque ahí donde muchos sistemas, herramientas, aplicaciones, etcétera, que además cuestan un riñón, se quedan, si aquí le damos guardar y aprobar, esto ya me permite que lo que hemos visto antes, los proyectos, se pongan en marcha. Se les asigne jefes de proyectos, se les asigne personas, se haga un seguimiento, empiece a funcionar y por tanto yo puedo hacer seguimiento de mi programa. Yo puedo ver cómo va el presupuesto de mi programa y cómo va siguiéndose los presupuestos de cada uno de los proyectos que lo componen o cómo va dentro del calendario, cómo va, digamos, progresando cada uno de los proyectos que lo contienen. Y bueno, pues básicamente esta era un poco la exposición que yo les quería hacer. Ya sé que he ido un poco rápido y quizá me he saltado muchas cosas que puedan considerar fundamentales, pero pienso que he tratado un poco de unir la teoría que nos ha contado de forma magistral, por cierto, Alejandro, un poco en cómo se sustenta esto en una herramienta.
Entonces, bueno, pues a partir de ahora yo me voy a callar. Ustedes, por favor, pueden hacer todas las preguntas, porque sí que es verdad que ahí tienen los dos correos electrónicos, tanto de Alex como el mío, para que nos envíen todas las preguntas que sean necesarias y las contestaremos todas y cada una de ellas, ¿no? Así es correcto. Digo, se me ocurre, igual por el tiempo, que si nos hacen llegar esas preguntas, pues nosotros Casi. con todo gusto, como decía Daniel, se las contestamos y así ya también entendemos que es horario de trabajo para muchos aquí en Latinoamérica, porque allá en España pues ya también es hora de dormir casi, ¿verdad? No, 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 Daniel, es una broma. Entonces, bueno, como prefieran, ¿eh? Bueno, pues yo creo que casi mejor lo que hacemos es, efectivamente, recibimos un poco las preguntas por email. Eh, bueno, Bueno, yo aquí, por lo menos estoy recibiendo bastantes en el panel. Bueno, aquí quizá veo lo más alguna que interesante. dice, perdón Daniel, que veo que dice Bernardo Contreras, ¿no? Dice, la administración de portafolio como rol depende de la PMO o es un área funcional independiente. Bueno, se puede manejar de las dos formas. Puede ser un administrador que esté de portafolio que esté pegado más hacia la planeación estratégica de la organización o hacia las áreas de planeación y puede ser y que estar separado de una PMO o puede ser parte de la oficina de proyectos. O sea, hay un responsable de la PMO y aparte dentro de la PMO está el administrador. Entonces, es indistinto, sí puede ser así. Bueno, lo hemos dejado un poco abierto en plan clase para que cada uno pueda levantar la mano en el momento que lo desee. Em, bueno, quizá hay la pregunta de Arturo de idealmente quién debe administrar una herramienta como ITM, pues casi esa le correspondería más quizá a Alex, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es Sí, que si desde quieres la contesto, no te preocupes, Dani. Mire, muy bien, como quieras. gracias. Yo lo único que iba a decir es que desde Sí, nuestro adelante. punto de vista como producto, digamos, la utilizan en realidad desde directores generales a responsables de PMO, a responsables de proyectos y muchas de las personas que no saben ni siquiera qué son con respecto a estos nombres, ¿no? Y además dentro de todos los sectores posibles e imaginables, ¿no? De acuerdo. Bueno, mire, yo quiero comentar algo acerca de eso. En realidad, cuando se tiene una oficina de proyectos en la organización, la oficina es quien, además de definir la metodología o las metodologías de uso estándar en la empresa, definen también la herramienta o herramientas con las que van a trabajar, igual de manera estándar. Entonces, lo recomendable es eso cuando se tiene una PMO. Cuando no, una herramienta como una plataforma como IT Platform, pues la puede tener cada líder de proyecto de manera individual, ¿sí? Pero bueno, nosotros sugerimos que sea eh, normado o regulado a través de una entidad que tenga esa fuerza y ese poder para lograr un estándar de proyectos. Vale. Nos están preguntando también mucho si el webinar va a estar disponible. Sí, el webinar está siendo grabado y todos aquellos que hayan participado recibirán una grabación. De manera que en ese sentido no hay ningún problema. Yo supongo que la recibirán pues dentro de un par de días a lo sumo. Alex, hay una pregunta para ti también sobre el periodo para establecer una PMO. Ok, déjame ubicarla. ¿Quién la hace? Arturo, Establecer, ok. Dice, dice, mencionó que mencionó que establecer establecer una una PMO PMO tomar puede dos o tomar tres dos, años. No, eso es. no, me refiero, no me refería a la PMO, sino al esfuerzo de la implementación de un portafolio en la organización. Dependiendo del tamaño de la organización, puede llevarnos, eh, pues, dependiendo de 6 meses hasta 3 años, ¿no? Pudiera ser. Pero por la complejidad, por el volumen de proyectos,
por el impacto a la organización, etcétera. Una oficina de proyectos, eh, digamos, en nuestro caso, nosotros las podemos implementar desde una función muy básica, desde 2 meses hasta 10 meses máximo completa. Lo que sucede ahí, y muy importante considerar, es que lo más importante es el, el cambio cultural en la organización. Eso es lo que dura más tiempo, ¿no? En fin, eso es. Sí, eso yo desde luego, Alex, creo que nunca hacemos suficiente hincapié en la gestión del cambio. Y eso es algo que, por eso además, tiene mucho sentido ITM junto a TenStep. ¿Por qué? Pues porque no es suficiente la herramienta normalmente. Hay que gestionar el cambio, hay que acostumbrar a la organización a trabajar por proyectos. No nos engañemos, la gestión por proyectos no es algo cómodo tampoco. Entonces, si uno va a gestionar el portfolio y va a ser su propio portfolio y solo lo va a tener en su ordenador él y su compañero de al lado, pues quizá no haga falta mucha gestión de cambio. Pero si va a implicar a la organización, entonces definitivamente sí. Hace falta una gestión del cambio y quizá incluso esa sea la clave por encima de otras muchas cosas, ¿no? Hay una pregunta que si tenemos, ¿hay alguna versión para oficinas de gobierno? La respuesta es no hay una versión específica de ITM Platform para oficinas de gobierno, pero desde luego hay oficinas de gobierno que utilizan ITM Platform. En ese sentido, no hay ninguna limitación ni diferencia en el hecho de que sean compañías privadas o que sean compañías públicas, ¿no? Organismos públicos. Luego, hay una pregunta Por también ahí una. de Gerson. ¿El concepto de portafolios es el mismo que tenemos en la dirección de carteras? Dentro de la Sí, es el administración y mismo. gestión. Sí, dentro de la administración y gestión de varios portfolios al mismo tiempo se tiene la implementación de un portfolio por periodo. No sé, Gerson, si te refieres a IT Platform, a la herramienta o al concepto. En todo caso, la respuesta en ambos casos sería sí, no. Es decir, supongo que sí, claro, que es el mismo concepto que hay en dirección de carteras, de cartera de proyectos, que entiendo que es. Y Ajá. claro, es posible tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico disponer de varias o distintas agrupaciones de proyectos, llámensele como quieran, ¿no? En el caso de IT en Platform, lo que sucede es que los distintos subportfolios se agrupan en programas, ¿no? En distintos programas. De manera que el concepto viene un poco a ser el mismo, porque al final son unidades independientes de gestión de un conjunto de proyectos, ¿no? Hay otra que dice Mario Alberto de la Cruz, que si tendría posibilidad de realizar la misma presentación. Sí, con todo gusto. Ahí está el correo, tenemos tus datos y con todo gusto nos ponemos de acuerdo. Y Arturo Soto dice, ¿pueden repetir la relación entre hacer bien proyectos y hacer los proyectos correctos? Sí, de alguna manera esta definición que yo mencionaba está en el PMBOK también, de que en general un project manager, ¿sí?, se enfoca en hacer los proyectos correctamente, es decir, en dar todos los lineamientos, en asegurar que las cosas se den en el tiempo, con los recursos, con la calidad, con los costos, etcétera. Y los administradores del proyecto se enfocan en hacer los proyectos correctos. ¿Qué quiere decir con esto? En hacer los proyectos que están alineados a la estrategia de la organización. Entonces, al final, el project manager hace el mismo proyecto, solo que uno se centra, el administrador del portafolio, en hacer esos proyectos correctos basados en la estrategia. No sé si con esto respondí a tu pregunta. Bien. Abel dice, ¿podría enviar el ejemplo expuesto para volver a evaluar las enormes posibilidades que ofrecen? Abel, no tengo claro si te estás refiriendo a esta presentación o al producto o a los servicios de TenStep o exactamente a qué. En todo caso, voy a dar respuesta a todas las, las posibilidades que se me han ocurrido. Sí, vamos a enviar el webinario grabado, si ese fuera el caso. Si es, digamos, el ejemplo con respecto a cómo se maneja ITM Platform y el ejemplo en vivo que hemos visto,
Eh, Cualquiera puede registrarse en ITM Platform y acceder al mismo. ¿Vale? Es decir, hay un entorno, si se conectan a itmplatform.com, pueden registrarse a ITM, ¿vale? Pueden registrarse en itmplatform.com. El producto que hemos visto se llama Programs and Portfolio, claro, y dentro de él pues, pueden abrir un periodo de trial de pruebas de 14 días. Dentro de ese periodo de pruebas, hay una opción en la ayuda que dice acceder al entorno de ejemplo. Y van a acceder exactamente a este mismo entorno que hemos visto, para que no tengan que estar tecleando ni estar creando proyectos dando de alta usuarios, nada de todo eso. Ya está absolutamente todo creado para que puedan jugar con ello, además de tener un entorno vacío en el que lo puedan, ¿no? Por ahí también menciona, pregunta Williams Rojas, si vamos a dar PDUs. Sí, sí los vamos a dar. Ahí lo único que les vamos a pedir es, los PDUs tienen valor para aquellos profesionales que estén certificados y se los haremos llegar. Em, ¿Qué más? ¿Nada más? Vale. ¿Hay alguna otra cosa? Bueno, en todo caso, el ejemplo vivo del día de hoy, sí. Bueno, creo, Abel, que he respondido a la pregunta. En todo caso, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a enviar acto seguido una encuesta. Son 6 preguntas extremadamente rápidas y fáciles de contestar, excepto si alguno quiere dedicarle un poquito más de tiempo, lo que agradeceremos en el alma, ¿no? Porque para nosotros es muy importante también recibir este feedback, ¿no? Ujú. Así Y que, bueno, pues bueno, también, perdón, Alex. agradecerles su participación. Estamos ahí a la orden. No está ahí en la página de TenStep, sin embargo, si pueden ustedes entrar a ITM Platform en la parte de partners, ahí está nuestra imagen, nuestro logotipo. De cualquier forma, el sitio es www.tenstepedm.com, tal como aparece en el correo. Y bueno, el de ITM Platform también ya es conocido por ustedes. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos. Que se repita, dice Abel. Bueno, pues muchas. Ah, una cosa interesante también, es verdad, Alex, se nos ha olvidado Sí, mencionarlo. sí. Eh, bueno, cuéntalo tú si quieres. Ok, gracias. Mire, vamos a estar haciendo una réplica muy parecida a esto en un evento que organiza TenStep, en, digamos, en México. En esta ocasión lo vamos a hacer en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, el día 27 de agosto, en horario de 3 a 10 de la noche. Y en Guadalajara el día 25 de agosto también, en el mismo evento. El evento se llama PMO Summit 2013. Es desarrollado por TenStep y ahora estamos también teniendo como patrocinador a ITM Platform o como partner de negocios. Entonces, Sí, ahí estaremos los les dos. haremos llegar, exacto, les Eso es. haremos llegar la invitación por correo si no les molesta y esperamos contar con los que puedan venir a la Ciudad de México, al Estado de México, Guadalajara, bienvenidos, y bueno, a sus órdenes. Sí, las fechas, decía si las podía confirmar, son 25 de agosto en el campus del Tecno de Monterrey, campus Guadalajara, de 8 a 10 de la noche, y el 27 de agosto en el campus Estado de México del TEC de Monterrey, igual de 3 a 10 de la noche. Vale, en todo caso, también estamos abiertos a sugerencias sobre, y esto lo recibirán también en el cuestionario, sobre webinars que les puedan parecer interesantes. En este caso hemos elegido portfolio y programas de proyectos porque nos parece que es, bueno, pues digamos que algo de interés, pero siempre estamos, digamos, con las antenas bien puestas bueno, pues nos interesa mucho saber cuáles, digamos, las disciplinas que más les interesan en este sentido. Así que nada, pues muchísimas gracias y bueno, pues estamos en contacto. Por favor, rellenen la encuesta y Ujú. para cualquier cosa, pues ahí nos tienen nuestros correos, tanto de Alex como el mío personal. Sí, ahora me vuelven a preguntar sobre de los
PDUs de la información que necesitan. Solo necesitamos saber si nos indican, por favor, si están interesados en recibir el PDU y si son certificados PMI de sus credenciales. Y con todo gusto se los enviamos. Ahora, les comento nada más para concluir, el evento del PMO Summit de Guadalajara y Estado de México es un evento de varias conferencias, incluyendo, como decía, esta plática, pero enfocado exclusivamente a oficinas de proyectos y también ofrece PDUs. Muy Bien, bien, pues pues muchas nada más, gracias. muchas gracias a todos Gracias, Juan Manuel. y muchas gracias. Que disfruten de un buen día.